Mi padre arrogante me llevó a un tribunal, esperando que le suplicara piedad, porque no tenía dinero ni ayuda legal. Pero no tenía ni la más remota idea de que yo era exactamente el fantasma que ya había destruido a su famoso abogado 2 años atrás. Mi padre pensó que hoy era mi ejecución. Estaba sola en el tribunal sin abogado, y todos asumieron que estaba en la ruina. Todo el pueblo observaba, esperando mi perdición. Entonces, su abogado de alto costo miró mi expediente y se puso completamente pálido, dándose cuenta de que estaba en el lado equivocado de una explosión legal. En ese preciso momento, mi padre aprendió una lección demasiado tarde. Mi largo silencio nunca fue debilidad. Solo estaba aprendiendo cómo acabar con él legalmente. Tengo 41 años. Salí de la lluvia helada y entré en el aire pesado y sofocante del Tribunal Civil del Condado de Montesol. Era una mañana desoladora en Carolina del Norte, del tipo que te empapa el abrigo y se te instala en los huesos. Pero el frío dentro de la sala número 4 no tenía nada que ver con el clima de afuera. Venía de los bancos de madera. Venía de la gente sentada en ellos. La sala estaba abarrotada mucho más allá de su capacidad. Cada asiento estaba ocupado. La gente se alineaba en las paredes traseras, hombro con hombro. Sus paraguas mojados goteaban sobre el descolorido suelo de linóleo. Valleclaro no era un pueblo grande. La gente aquí vivía del drama local y de los secretos susurrados. Hoy, el evento principal era yo. Se habían apiñado en la galería, ávidos de sangre. Querían ver a la hija rebelde finalmente aplastada. Querían ver a la gran familia Montenegro sacar su propia basura en público. Caminé por el pasillo central. No me apresuré. Llevaba 3 pesadas cajas de cartón con documentos. Sostenía una firmemente en mis brazos. Arrastraba las otras 2, apiladas en una carretilla de metal oxidado, detrás de mí. Las ruedas chirriaban débilmente. Ese fue el único sonido en la sala. Los murmullos y susurros se acallaron en el preciso segundo en que empujé las pesadas puertas dobles. Llevaba un sencillo traje azul oscuro y zapatos planos. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado contra mi cuero cabelludo. Un par de gafas de lectura descansaban en mi cuello. No parecía que estuviera suplicando piedad. No parecía una víctima buscando compasión. Mantuve mis ojos fijos al frente, en el estrado del juez. En la mesa de la defensa estaba sentado mi padre, Ricardo Montenegro, el titán de los bienes raíces y la logística de nuestro condado. Llevaba un traje de color carbón que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Estaba sentado perfectamente erguido, con el pecho hacia afuera, adueñándose del espacio. Parecía un rey esperando que un campesino se arrodillara. Era dueño de los almacenes locales. Era dueño de las rutas de camiones. Básicamente, era dueño de la mitad del concejo municipal. A su lado estaba sentado mi hermano, Carlos Montenegro, el chico de oro, el heredero aparente. Carlos estaba mirando su teléfono, actuando completamente aburrido, interpretando el papel del príncipe intocable que tenía lugares mucho mejores donde estar. Y flanqueándolos a ambos estaba su arma definitiva, Vicente Reyes. Vicente Reyes no era solo un abogado. Era un verdugo corporativo. Cobraba $1000 por hora para enterrar a los enemigos de sus clientes bajo montañas de mociones procesales. Era el hombre que contratabas cuando querías despojar a la parte contraria de cada centavo antes de que siquiera comenzara un juicio. Reyes se reclinó en su costosa silla de cuero. Golpeaba un pesado bolígrafo de oro contra su bloc de notas legal. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando llegué a la mesa del demandante. Yo no era nada para él. Solo era otro insecto molesto que aplastar antes de su almuerzo. Dejé mis cajas en el suelo. El golpe sordo resonó fuertemente en la sala de techos altos. Abrí la caja superior y saqué mi carpeta principal. Ricardo giró la cabeza. Me miró, observando mi traje húmedo y mi evidente falta de asesoría legal. Miró la silla vacía a mi lado. Una sonrisa cruel y ensayada se extendió por su rostro. Se reclinó. Respiró lentamente. Habló. No le susurró a su abogado.
Proyectó su voz para que el sonido llegara perfectamente a la galería abarrotada detrás de nosotros. Ni siquiera pudiste permitirte un abogado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Estaban diseñadas para herir profundamente. Eran una declaración pública de poder absoluto, un recordatorio de mi lugar en el fondo de su mundo. Unas cuantas risas dispersas llegaron desde las filas traseras. Los amigos de mi padre, sus compañeros de golf, sus contratistas dependientes. Se reían con él. Se reían de mí. La multitud le creyó por completo. Por supuesto que lo hicieron. Durante los últimos 8 meses, mi padre les había alimentado con una narrativa única e implacable. Había pintado una obra maestra de asesinato de reputación en cada cena de club de campo y reunión de la iglesia. Según el Evangelio de Ricardo Montenegro, yo era mentalmente inestable. Estaba amargada y loca después de un divorcio complicado. Había sufrido una crisis nerviosa, saboteado los archivos de la empresa familiar por puro despecho, y luego había regresado arrastrándome, exigiendo beneficios financieros no ganados. Todos pensaban que estaba aquí para hacer una rabieta desesperada y patética. Pensaban que era una mujer rota tratando de exprimir unos centavos de un padre generoso y sufrido. No le respondí. No me sonrojé de ira. No bajé la cabeza. Simplemente abrí mi gruesa carpeta y la coloqué sobre la oscura mesa de roble. Ordené mis bolígrafos. Respiré lenta y firmemente. Las pesadas puertas de madera detrás del estrado se abrieron de par en par. El alguacil llamó al orden en la sala. Todos se pusieron de pie. La jueza Celeste Rivas entró y ocupó su asiento, muy por encima de nosotros. La jueza Rivas era toda una institución en el condado de Montesol. Tenía el cabello gris acero cortado en un bob afilado e implacable. Tenía ojos que no se perdían absolutamente nada. No toleraba a los que hacían perder el tiempo. No entretenía a los necios. Ajustó su micrófono. Abrió el expediente del caso que le habían colocado delante. Miró la documentación. Normalmente, cuando un litigante que se representa a sí mismo se presenta ante un juez, se ve un destello de profunda irritación en los ojos del juez. Se ve lástima mezclada con molestia. Las personas que se representan a sí mismas suelen traer quejas desordenadas y escritas a mano, llenas de divagaciones emocionales y sin fundamento legal. Hacen perder el valioso tiempo del tribunal. La jueza Rivas miró mi presentación. No suspiró. No parpadeó. Pasó la primera página, luego la segunda. El silencio en la sala comenzó a alargarse. Se alargó tanto que la galería dejó de arrastrar sus pies mojados. La gente dejó de toser. La gente contuvo la respiración. Los ojos de la jueza Rivas se movían rápidamente por el denso texto. Se detuvo. Trazó una línea con el dedo. No había piedad en su mirada. No había molestia. Solo había una cautela profesional afilada como una navaja. Miró el documento como si acabara de meter la mano en un cajón oscuro y hubiera tocado el frío acero de una pistola cargada. Era una mirada de puro e inalterado respeto por el peligro oculto en esas páginas. Levantó la vista de la carpeta. Me miró directamente. No dijo una sola palabra, pero toda la atmósfera en la sala cambió. El aire se volvió más delgado. La presión bajó. En la mesa del demandante, Vicente Reyes soltó un silencioso suspiro de aburrimiento. Estiró su mano bien cuidada y acercó su copia de mi carpeta de oposición. Esperaba una broma. Esperaba una súplica escrita a mano sobre la justicia familiar y el sufrimiento emocional. Esperaba algo que pudiera desestimar en exactamente 5 minutos. Abrió casualmente la pesada cubierta. Observé sus manos. Observé su rostro. Reyes agarró la esquina de la primera página para pasarla, pero sus dedos se detuvieron de repente. Su mano se congeló por completo en el aire. Sus ojos se dirigieron a la esquina superior izquierda del documento. Luego, sus ojos se fijaron en el centro, y después en el pie de página. El costoso bolígrafo de oro se le escapó de los dedos. Cayó con un fuerte ruido sobre la mesa de madera.
Reyes pasó rápidamente a la página siguiente, y luego a la siguiente. Pasaba las páginas cada vez más rápido. Su respiración cambió. La postura engreída y relajada desapareció al instante. Sus hombros se tensaron tanto que prácticamente tocaron sus orejas. El color saludable se desvaneció por completo de su rostro. Su costoso bronceado pareció desvanecerse allí mismo en la silla, dejándolo con el aspecto de un anciano enfermo y aterrorizado frente a un pelotón de fusilamiento. Se quedó mirando el bloque de la firma. Se quedó mirando los sellos de contabilidad forense. Se quedó mirando las complejas citas de casos y el formato específico de las reconstrucciones financieras. Reconoció el trabajo. Reconoció la brutal precisión quirúrgica de los argumentos legales. Se inclinó hacia adelante, con la nariz casi tocando el papel. Susurró. El tribunal estaba tan absolutamente silencioso que su susurro cruzó el tenso espacio entre nuestras mesas. Dios mío, ¿es realmente ella? Apenas fue un aliento, pero fue suficiente. Lo fue todo. Ricardo lo oyó. Frunció el ceño profundamente. Giró la cabeza para mirar a su abogado de alto precio. Por primera vez en su larga y arrogante vida, mi padre vio a Vicente Reyes perder el ritmo. Reyes no estaba mirando al juez. Reyes no estaba mirando a mi padre. Reyes me estaba mirando fijamente a mí. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaban llenos de un pánico repentino y sofocante. Me miraba como si yo fuera un fantasma. Me miraba como si yo fuera un depredador que acabara de cerrar silenciosamente las puertas del tribunal desde adentro. Ricardo se movió incómodamente en su silla. La sonrisa triunfante y burlona se le borró del rostro. La confusión total la reemplazó. Miró de su aterrorizado abogado a la pila de papeles, y luego finalmente, me miró a mí. Sus ojos buscaron en mi rostro. Intentó encontrar a la niña a la que solía someter a gritos. Intentó encontrar a la hija que siempre cedía para salvar el nombre de la familia. Sostuve su mirada. No parpadeé. Sentí mi pulso latiendo lento, tranquilo y constante. Estaba totalmente en paz. Ricardo aún no lo sabía. Estaba a punto de descubrirlo. La mujer a la que se había preparado alegremente para humillar en este tribunal había desaparecido para siempre. Murió el día que él la dejó fuera de la oficina y destruyó su buen nombre. Todavía pensaba que estaba tratando con la hija leal que solía controlar con vergüenza y culpa. No tenía ni la más remota idea de lo que le esperaba dentro de esas 3 cajas de cartón. No crecí en una familia normal. Crecí dentro de una estructura de poder localizada. En un lugar como Valleclaro, el apellido Montenegro era una llave maestra que abría todas las puertas. Era el tipo de apellido que hacía que el gerente del banco local mantuviera las pesadas puertas de vidrio abiertas una hora completa después del horario comercial, solo porque mi padre necesitaba hacer un depósito tardío. Era el tipo de apellido que hacía que los ancianos de la iglesia sonrieran un poco más y ofrecieran los primeros bancos los domingos por la mañana. Cada vez que mi padre entraba en una sala llena de gente, todo el consejo empresarial local se ponía de pie al unísono para estrechar su mano. Lo llamaban el Reconstructe de Valleclaro. Le encantaba ese título. Lo llevaba como una pesada corona de oro, y se aseguraba de que todos en nuestra casa la pulieran a diario. Dentro de nuestra casa, las reglas nunca estaban escritas, pero estaban talladas en los cimientos mismos. El hijo hereda el reino. La hija se encarga del trabajo sucio que nadie más quiere tocar, limpia los desastres y luego se mantiene perfectamente callada al respecto en un segundo plano. Ese era el orden natural e indiscutible de las cosas en el universo de mi padre. Carlos nació para estar en el centro de atención en el podio. Yo nací para barrer el suelo debajo de él y asegurarme de que el micrófono funcionara. Pero nunca fui una cosa frágil. Nunca lloré cuando las cosas se pusieron difíciles, y nunca esperé a que alguien me rescatara. Observaba. Aprendí exactamente cómo funcionaban los sistemas. Tenía una mente que gravitaba naturalmente hacia la lógica dura y los hechos concretos. Era excepcionalmente buena en el análisis de riesgos. Podía leer un contrato comercial de 300 páginas y encontrar la única escapatoria letal oculta en lo profundo del párrafo 42.
Entendía la estructuración financiera compleja mejor que la mayoría de los banqueros. Lo más importante, tenía talento para detectar anomalías en enormes conjuntos de datos. Podía mirar un libro mayor corporativo desordenado y ver al instante donde los números mentían. Usé esas habilidades específicas para construir mi ruta de escape. Después de terminar la facultad de Derecho, hice las maletas y me mudé a una ciudad importante de la costa este. No quería practicar el derecho tradicional en los tribunales. Me adentré en el intenso mundo del cumplimiento normativo corporativo y la reestructuración de riesgos. Mi especialidad se convirtió en el análisis de fracaso empresarial. Pasaba mis días entrando en corporaciones masivas que estaban perdiendo dinero rápidamente y averiguando exactamente por qué estaban muriendo. Desgarraba sus modelos financieros rotos, encontraba la podredumbre operativa profunda y reconstruía sus marcos de cumplimiento desde cero. Me sentaba frente a ejecutivos arrogantes que habían arruinado sus empresas y les mostraba exactamente dónde habían fallado. Construí una vida muy tranquila y exitosa para mí. Estaba lo suficientemente lejos como para creer que había escapado por completo de la sombra masiva y sofocante de la familia Montenegro. En el camino, me casé. No duró. El divorcio fue tranquilo, amistoso y se finalizó hace unos años. Pero cuando salí de ese matrimonio, conservé su apellido. Seguí siendo Liliana Valdés. No conservé el nombre por afecto persistente o desamor por mi exmarido. Lo conservé porque toda mi identidad profesional estaba construida sobre él. Cada título de derecho, cada certificación de cumplimiento corporativo, cada artículo publicado sobre evaluación de riesgos y análisis de fracaso empresarial estaba registrado a nombre de Liliana Valdés. Mi padre lo odiaba absolutamente. Lo mencionaba en cada cena festiva, su voz goteaba con descendencia. Decía que mantener el apellido de un matrimonio muerto era patético y débil. Incluso intentó forzar al Departamento de Recursos Humanos a poner Montenegro en mi correo electrónico de la empresa cuando finalmente regresé, pero yo sabía la verdadera razón por la que le molestaba tan profundamente. Ser una Valdés significaba que no era una Montenegro. Era un recordatorio diario y legalmente vinculante de que yo existía completamente fuera de su jurisdicción. Luego mi madre enfermó. Elena Montenegro era el amortiguador silencioso y constante entre el ego masivo de mi padre y el resto del mundo. Cuando su salud comenzó a fallar rápidamente, la empresa familiar comenzó a temblar junto a ella. El grupo Corredor Montenegro se había expandido demasiado rápido. Mi padre y Carlos habían comprado demasiados terrenos industriales, firmado demasiados préstamos comerciales de alto interés e ignorado por completo la base operativa necesaria para soportar ese tipo de crecimiento agresivo. Se estaban ahogando en su propia ambición. Mi padre me llamó un martes por la noche. No pidió un favor como un padre normal. Dio una directiva. Usó un tono de voz que implicaba que le debía mi propia existencia. Me dijo que volviera a casa por solo 6 meses. Dijo que necesitaba exactamente 6 meses para estabilizar el sistema para poder concentrarse por completo en cuidar de mi madre moribunda. Era la trampa perfecta, cebada con el deber familiar y la culpa de una hija. Empaqué mi vida independiente y conduje de regreso a Valle Claro. Realmente creía que era una misión temporal, una hija cumpliendo con su deber durante una grave crisis familiar. La empresa era una zona de desastre absoluta. Era un caso de libro de texto de fracaso empresarial desarrollándose en tiempo real. Me arremangué y me puse a trabajar. Pasé días de 16 horas desenredando su enorme desastre. Reorganicé toda su cartera de seguros comerciales, que estaba llena de peligrosas lagunas de cobertura. Revisé cientos de contratos de proveedores descuidados y renegocié los terribles términos que Carlos había aceptado. Saqué 3 enormes préstamos comerciales del borde absoluto del impago reestructurando sus pactos financieros en el último momento. Limpié literalmente cientos de errores operativos que mi hermano había cometido simplemente porque se negaba a leer la letra pequeña o seguir las reglas básicas de cumplimiento. Construí una máquina funcional y rentable a partir de la chatarra oxidada que me entregaron, pero los 6 meses prometidos pasaron. Luego pasó un año. Cuantas más cosas arreglaba, más difícil se hacía irse. Cada vez que intentaba devolverles las riendas y hacer las maletas, de repente aparecía de la nada otra crisis fabricada, que requería mi experiencia específica y de alto nivel para resolverla.
Y la parte más nauseabunda de todo era ver cómo mi agotador trabajo era digerido por la máquina de relaciones públicas de la familia. Cada préstamo que salvé, cada auditoría de cumplimiento brutal que pasé, cada desastre financiero que evité silenciosamente a puerta cerrada fue empaquetado sin problemas para el público. En las reuniones del ayuntamiento, galas de caridad y cenas de la Cámara de Comercio, mi padre le daba una orgullosa palmada en la espalda a mi hermano. Anunciaba a la sala abarrotada que Carlos estaba haciendo un trabajo absolutamente fantástico navegando la empresa a través de un trimestre económico muy difícil. Nunca se me mencionó. Yo era el fantasma en la máquina. Era el motor invisible que hacía que el chico de oro pareciera un genio. Me tomó demasiado tiempo entender la oscura realidad de mi situación. Solía pensar que mi padre me resentía porque era mujer, o porque no era su heredera elegida al trono local. Pero sentada en esa oscura oficina a altas horas de la noche, viendo a Carlos llevarse todo el crédito en el periódico local por una compleja estrategia de mitigación de riesgos que yo había pasado 3 semanas construyendo desde cero, la fría verdad finalmente me golpeó. Mi padre no odiaba mi talento. De hecho, dependía de él para sobrevivir. Necesitaba desesperadamente mi cerebro para evitar que su imperio colapsara. Lo único que Ricardo Montenegro realmente odiaba era el hecho de que mi talento existía completamente fuera de su control directo. No me trajo de vuelta solo para arreglar su empresa. Me trajo de vuelta para romper mi independencia. Quería poseer mi mente de la misma manera que poseía esos enormes almacenes de logística en la autopista 9. Quería consumir mi identidad hasta que no quedara nada más que una herramienta útil para el legado de los Montenegro. La sangre vital del grupo Corredor Montenegro era hormigón, acero y fondos de ayuda para desastres del gobierno. Operábamos en un sector muy específico y altamente lucrativo. Comprábamos enormes extensiones de tierra industrial barata, desarrollábamos extensos almacenes de logística y pujábamos agresivamente por proyectos de redesarrollo post-huracán a lo largo de la costa este. En esa industria específica, la construcción física era solo el 20% del trabajo real. El otro 80% era navegar por un laberinto brutal y sofocante de regulaciones federales, permisos ambientales estatales y códigos fiscales municipales. Donde fluían enormes corrientes de dinero público y privado, seguían montañas de papeleo complejo. Antes de que regresara a Valle Claro, la empresa se estaba ahogando en ese papeleo. Estaban perdiendo licitaciones porque sus divulgaciones financieras eran un completo desastre. Fui yo quien detuvo la hemorragia. Me encerré en una sala de conferencias sin ventanas durante 14 horas al día y construí un marco de cumplimiento interno a prueba de balas desde cero. Diseñé rigurosos protocolos de auditoría. Estandaricé nuestro proceso de investigación de proveedores. Gracias a mi arquitectura, la empresa de repente calificó para enormes subvenciones federales de redesarrollo. Aseguramos líneas de crédito comercial multimillonarias a tasas de interés increíblemente bajas. Obtuvimos exenciones de impuestos estatales que le ahorraron a la empresa cientos de miles de dólares por trimestre. Naturalmente, al final del año fiscal, mi padre se puso de pie a la cabeza de la mesa de la sala de juntas, levantó un vaso de bourbon caro y acreditó con orgullo cada una de esas victorias financieras a Carlos. A mi hermano le encantaban los aplausos. Prosperaba con la adrenalina de cerrar un gran trato y el prestigio de estrechar la mano de los senadores estatales. Lo que odiaba absolutamente era el proceso lento y meticuloso de hacer las cosas legalmente. Despreciaba ser controlado. Veía mi marco de cumplimiento no como un escudo que protegía a la empresa, sino como un molesto badén que ralentizaba su ambición personal. Carlos comenzó a encontrar formas creativas de eludir mi sistema. Empezó con cosas pequeñas. Noté que varios nuevos proveedores de paisajismo y desbroce de terrenos habían sido incorporados sin completar las verificaciones financieras de antecedentes obligatorias. Eran empresas fantasma. Proveedores de poca monta establecidos por sus compañeros de borrachera para atrapar el dinero sobrante de nuestros enormes presupuestos de construcción. Luego noté las estructuras de pago. Carlos estaba descomponiendo intencionadamente grandes facturas de proveedores en grupos de pagos más pequeños y distintos. Estaba autorizando transferencias bancarias justo por debajo del umbral de reporte federal de $10,000 para evitar activar alertas bancarias automáticas y revisiones de cumplimiento internas. En el mundo de las finanzas corporativas, a eso lo llamamos estructuración.
a los ojos del gobierno federal, es una enorme bandera roja de fraude. Comencé a cavar más profundo en los archivos digitales. Fue entonces cuando encontré el primer documento falsificado. Era una factura de autorización de prueba de suelo de rutina para el desarrollo de un nuevo almacén en los límites del condado. La factura tenía un sello de aprobación extraño e irregular. Consulté el registro de enrutamiento digital. Se me heló la sangre. Justo allí, en la parte inferior de la pantalla, mirándome fijamente, estaba mi propia firma electrónica. El sistema registraba que yo había revisado y aprobado personalmente la autorización a las 11 de un martes por la noche. Ni siquiera había abierto esa carpeta de proyecto específica. Nunca había visto esa factura en mi vida. Revisé otro archivo, luego otro. Mi firma digital estaba estampada en docenas de pagos acelerados que eludían completamente mi departamento. Inmediatamente imprimí los registros y entré directamente en la oficina de la esquina de Carlos. Dejé los papeles sobre su escritorio de cristal y exigí una auditoría forense completa e independiente de todo el sistema de pagos. Carlos ni siquiera se inmutó. Simplemente se rió. Se reclinó en su silla de cuero, arrojó su bolígrafo sobre el escritorio y culpó suavemente a toda la discrepancia a un fallo en la reciente migración del software de contabilidad. Dijo que el sistema debió haber llenado automáticamente mi bloque de firma durante la transferencia del servidor. Estaba mintiendo, y ambos lo sabíamos. Le dije que los fallos de software no autorizan transferencias bancarias específicas a subcontratistas no investigados a las 2 de la mañana. Antes de que Carlos pudiera inventar otra mentira, mi padre entró en la oficina. Cerró la pesada puerta de roble detrás de él. Miró los registros impresos en el escritorio. Luego me miró a mí. Su expresión se endureció en una familiar máscara de decepción paternal. No preguntó qué eran los documentos. No preguntó por qué estaba molesta. Simplemente quería que el conflicto terminara para que la máquina pudiera seguir moviéndose. Me dijo que bajara la voz. Dijo que estaba reaccionando exageradamente a un pequeño descuido administrativo. Cuando insistí, señalando las graves responsabilidades legales de los documentos de cumplimiento falsificados, me interrumpió por completo. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un registro peligroso y autoritario. No actúes como una abogada externa, dijo. Eres de la familia. Esa única frase era la llave maestra psicológica de toda su operación. Era el arma definitiva del silencio. Cada vez que exigía estándares profesionales, cada vez que señalaba una violación flagrante de la ley, me lanzaban la palabra, familia, a la cara. Estaba diseñada para hacerme sentir desleal. Estaba destinada a torcer mi ética profesional en una traición personal. Exigían la experiencia rigurosa de una abogada corporativa de alto precio, pero esperaban la obediencia ciega e incuestionable de una hija silenciosa. Querían los beneficios de mi cerebro sin la fricción de mi conciencia. Salí de la oficina esa tarde con una comprensión nauseabunda. La podredumbre no se limitaba solo a nuestros servidores internos. Si Carlos estaba adjuntando mi firma electrónica a facturas nacionales, ¿a qué más estaban poniendo mi nombre? Pasé las siguientes 48 horas duplicando en secreto los servidores de correo electrónico saliente. Necesitaba ver exactamente qué se estaba enviando a nuestros socios financieros externos. Me senté en mi apartamento bebiendo café negro, analizando miles de archivos adjuntos cifrados. La verdad que descubrí fue mucho peor que la malversación de poca monta o la contratación perezosa. Mi padre y mi hermano estaban usando mi reputación profesional, ganada con tanto esfuerzo, como un escudo a prueba de balas. Cada solicitud de crédito enviada a los bancos regionales, cada evaluación de riesgos remitida a nuestros corredores de seguros comerciales, cada oferta presentada a la Junta de Desarrollo Estatal destacaba prominentemente mis credenciales. Estaban aprovechando explícitamente mi historial intachable como oficial de cumplimiento corporativo para asegurar financiamiento para proyectos que eran fundamentalmente tóxicos. Los bancos confiaban en el Grupo Corredor Montenegro únicamente porque Liliana Valdés figuraba como la principal garante del cumplimiento normativo. Mi nombre era lo único que hacía que su dinero sucio pareciera limpio. La pieza final y aterradora del rompecabezas encajó tarde un viernes por la noche. Estaba revisando un paquete de préstamo garantizado para un enorme centro logístico multifásico planeado cerca de la ribera.
Era la joya de la corona absoluta de la estrategia de expansión de mi padre, pero el terreno sobre el que se asentaba el sitio propuesto era altamente inestable. Era un antiguo vertedero de productos químicos que requería millones de dólares en remediación ambiental obligatoria antes de que una sola pala pudiera tocar la tierra. La responsabilidad era astronómica. Si la filtración química llegaba al suministro de agua cercano, las multas federales resultantes llevarían a la empresa a la quiebra de la noche a la mañana. Adjunto a la última página de la garantía del préstamo había un certificado formalizado de cumplimiento ambiental. Declaraba falsamente que toda la remediación preliminar del suelo se había completado con éxito de acuerdo con las estrictas normas federales. Y justo al final de ese documento fraudulento y altamente ilegal estaba mi firma electrónica verificada. Mi estómago se retorció violentamente. El aire en mi pequeño apartamento de repente se sintió demasiado delgado para respirar. El zumbido del servidor de la computadora sonaba como un reloj haciendo tic-tac. Esto ya no era una historia sobre un padre narcisista que se negaba a compartir el protagonismo con su hija capaz. Esto ya no era sobre un hermano perezoso que tomaba atajos para parecer exitoso. Esto era una conspiración criminal completamente realizada y meticulosamente planeada. No solo estaban robando mi trabajo. Estaban convirtiendo activamente mi identidad en un arma. Sabían que el proyecto de la Ribera era una bomba de tiempo tóxica. Sabían que la empresa estaba fuertemente sobreapalancada y ahogada en pasivos ocultos. Me habían designado intencionadamente como la cara limpia y altamente cualificada de sus apuestas más peligrosas. Estaban construyendo silenciosamente un rastro de papel irrefutable que apuntaba directamente a mi escritorio. Cuando los reguladores ambientales finalmente llegaran con sus kits de prueba, cuando los bancos se dieran cuenta de que la garantía del terreno no valía absolutamente nada, cuando todo el frágil imperio colapsará inevitablemente bajo el peso de su propio y asombroso fraude. Ricardo y Carlos simplemente se marcharían. Fingirían ignorancia. Entregarían a las autoridades federales mis certificados de cumplimiento firmados digitalmente. Jugarían el papel de las trágicas víctimas de una oficial de cumplimiento rebelde y mentalmente inestable que le había ocultado la verdad a su propia familia confiada. Me senté en la oscuridad y miré la brillante pantalla de la computadora. La trampa no había sido construida con alambres de acero o cadenas pesadas. Había sido construida con correos electrónicos corporativos, firmas digitales falsificadas y declaraciones de lealtad familiar convertidas en armas. Habían pasado los últimos 2 años preparándome para cargar con la culpa de sus masivos crímenes. Pensaron que habían atrapado a una hija leal y obediente que aceptaría silenciosamente la culpa para salvar el nombre de la familia. Pensaron que mi sentido del deber anularía mi sentido de autopreservación. Estaban completamente equivocados. Habían atrapado a una mujer que se ganaba la vida destruyendo estructuras corporativas corruptas desde adentro. Y me acababan de dar acceso completo a todo su plano estructural. Seguí el rastro de papel digital lejos de los certificados de cumplimiento fraudulentos y hacia los activos físicos reales de la empresa. Necesitaba ver exactamente a dónde iba el dinero limpio mientras los pasivos tóxicos se apilaban en mi escritorio. Saqué las escrituras del enorme parque logístico de la Ribera y la extensa cartera de almacenes del interior. Conocía estas propiedades íntimamente. Había pasado innumerables noches en vela negociando con agresivos acreedores regionales, reestructurando tasas de interés y reescribiendo pactos operativos solo para mantener esos edificios específicos fuera de la ejecución hipotecaria. Los había salvado de la liquidación total en 3 ocasiones distintas. Cuando abrí los archivos del registro estatal, se me cortó la respiración. Las propiedades ya no pertenecían a la entidad corporativa principal de los Montenegro. Habían sido desviadas silenciosa y sistemáticamente. Fueron transferidas a través de una serie de complejos acuerdos de fideicomiso a una sociedad de responsabilidad limitada recién formada. Saqué los documentos de constitución de la nueva entidad. El único miembro gerente que poseía el 100% de las acciones con derecho a voto y los derechos de beneficio era Carlos. Hace años, cuando conduje de regreso a Valle Claro por primera vez, mi padre me hizo una promesa muy específica. Nos sentamos en el porche trasero de la finca familiar, mirando el césped bien cuidado. Me miró directamente a los ojos y me dijo que si lograba reestructurar la enorme deuda corporativa y salvar a la empresa de la bancarrota, recibiría una participación accionaria permanente y a largo plazo en la cartera comercial.
Me prometió una pieza real y estructural del legado que estaba construyendo. Pero al mirar los datos fríos y duros en el registro estatal, vi la verdad absoluta. Cada promesa verbal se había evaporado en el preciso segundo en que la tinta se secó en los préstamos bancarios reestructurados. Fui completamente borrada de la riqueza que había salvado con mis propias manos. No solo querían mi trabajo. Querían asegurarse de que nunca fuera dueña de un solo ladrillo del imperio que evité que se desmoronara. El golpe emocional más profundo llegó 2 noches después. Era la cena anual de la Asociación de Empresarios del Condado, celebrada en el club de campo más caro de la región. Fue un evento lujoso y exagerado. Cientos de ejecutivos locales, políticos, miembros de juntas directivas y banqueros llenaron el gran salón de baile, bebiendo vino caro y dándose palmaditas en la espalda. Mi padre se paró en el podio principal bajo los focos brillantes. Levantó su copa de cristal hacia la sala abarrotada. No habló de las casi bancarrotas. No mencionó las graves fallas de cumplimiento ni las brutales auditorías que apenas habíamos sobrevivido. En cambio, miró directamente a mi hermano sentado en la mesa principal. La voz de mi padre retumbó a través de los altavoces, llamando a Carlos el brillante y visionario arquitecto del mayor crecimiento financiero en la historia de nuestra empresa. Toda la sala estalló en un aplauso masivo y atronador. Banqueros que habían amenazado con embargar nuestros activos apenas un año antes ahora se levantaban y vitoreaban a mi hermano. Luego, casi como una ocurrencia tardía, mi padre señaló vagamente en mi dirección al final de la mesa. Sonrió una sonrisa tensa e increíblemente condescendiente. Le dijo a la multitud adinerada que yo era su hija que había vuelto a casa para ayudar y que siempre era muy buena con el papeleo. Buena con el papeleo. Fue una castración pública y deliberada de mi identidad profesional. Redujo años de ingeniería financiera forense de alto nivel a la imagen de una secretaria silenciosa archivando recibos. Miré al otro lado de la mesa a mi madre. Elena estaba sentada en su silla de ruedas, su respiración superficial, su delgada figura envuelta firmemente en un pesado chal de lana. Sus ojos se encontraron con los míos a través del ruido de la multitud aplaudiendo. Sus ojos estaban llenos de una profunda y agonizante tristeza. Sabía exactamente lo que su esposo estaba haciendo. Conocía todo el alcance de su crueldad y su robo. Lo había visto hacérselo a otros durante décadas. Pero su cuerpo estaba fallando rápidamente, y simplemente no le quedaba la fuerza física o mental para enfrentarlo. Me lanzó una mirada de pura e impotente disculpa, y luego apartó lentamente la vista, mirando su plato de porcelana intacto. El cuchillo final y fatal giró más tarde esa misma semana. Estaba revisando una pila separada de archivos de contingencia en la sala de archivos físicos cuando encontré un documento notariado enterrado dentro de una carpeta de manila mal etiquetada. Era un acuerdo de garantía financiera personal. Estaba adjunto directamente al fondo de contingencia para la remediación ambiental del antiguo y químicamente comprometido sitio del almacén. Este documento iba mucho más allá de una firma electrónica falsificada en un certificado de cumplimiento. Este trozo de papel me obligaba legalmente a cubrir personalmente el costo total de la limpieza tóxica si los fondos de desarrollo corporativo se agotaban. Mi nombre, mis cuentas bancarias personales, mis salarios futuros y toda mi vida profesional estaban legalmente comprometidos contra millones de dólares en posibles multas federales por contaminación. Marché directamente a la suite ejecutiva con el documento físico temblando en mi mano. Entré en la oficina de mi padre y exigí una explicación completa. Ricardo ni siquiera se inmutó. No levantó la voz. Se quitó tranquilamente las gafas de lectura, las colocó sobre su secante de cuero y cruzó las manos. Me miró con la expresión aburrida de un hombre que explica un concepto básico a un niño lento. Me dijo que era simplemente una medida temporal. Afirmó que los bancos requerían un garante personal limpio y sin cargas para cumplir con un estricto plazo de presentación trimestral y que Carlos ya estaba sobrecargado con otras garantías. Luego su voz bajó una octava, volviéndose fría e increíblemente dura. Me miró con ojos calculadores y me recordó mi lugar. Dijo que la familia me había acogido generosamente cuando volví arrastrándome al pueblo después de mi matrimonio fallido. Dijo que me habían dado un propósito y un salario cuando mi vida personal se estaba desmoronando. Se inclinó hacia adelante y afirmó que finalmente era hora de que pagara mi deuda con la familia.
Deslizó un costoso bolígrafo de oro por el escritorio pulido. Me dijo que firmara la confirmación retroactiva y dejara de ser tan dramática. Miré el bolígrafo. Miré al hombre que compartía mi sangre, dándome cuenta de que me arrojaría con gusto a una prisión federal solo para salvar unos pocos acres de tierra envenenada. Me negué a tocar el bolígrafo. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una sola palabra. Su represalia fue increíblemente rápida y absolutamente total. Cuando llegué al edificio corporativo a la mañana siguiente a las 8, mi tarjeta de acceso electrónica parpadeó en rojo sólido. Las pesadas puertas de seguridad de vidrio permanecieron cerradas. Regresé a mi coche bajo la lluvia e intenté iniciar sesión en el servidor virtual de la empresa desde mi portátil. Mis credenciales de acceso administrativo habían sido completamente eliminadas. La pantalla simplemente decía, acceso denegado. 10 minutos después, un mensajero de seguridad privada llamó a la ventanilla de mi coche. Me entregó un recibo y exigió que entregara inmediatamente mi teléfono móvil y mi portátil emitidos por la empresa. En el lapso de 24 horas, fui completamente separada del mismo sistema que había construido. Al mediodía, un grueso sobre legal fue deslizado por debajo de la puerta principal de mi pequeño apartamento. Era un paquete de indemnización completo redactado meticulosamente por Vicente Reyes. Los términos dentro del documento eran legalmente nauseabundos. Si quería recibir unos míseros 2 meses de gastos básicos de subsistencia, tenía que firmar una cláusula admitiendo explícitamente graves errores administrativos y negligencia grave en el departamento de cumplimiento. El paquete también incluía un acuerdo de no divulgación férreo que me amordazaría legalmente por el resto de mi vida natural. Intentaban obligarme a comprar mi propio silencio firmando una confesión falsa. Si lo firmaba, les entregaría voluntariamente el arma cargada exacta que necesitaban para culparme por el fraude ambiental. Pero el verdadero y sofocante horror de su plan no fue el despido, las puertas cerradas o las agresivas amenazas legales. El verdadero shock fue cuán rápido y perfectamente convirtieron a todo el pueblo en un arma en mi contra. Para el viernes por la noche, una narrativa única y perfectamente sincronizada había inundado las calles de Valle Claro. No necesité leer el periódico local para oírlo. Lo sentí en todas partes. Oí los susurros en el supermercado. Vi las miradas de juicio en la gasolinera. Ricardo y Carlos habían sembrado la historia con precisión quirúrgica a través de su vasta red de amigos del club de campo y ancianos de la iglesia. El pueblo bullía con la trágica y lamentable noticia sobre la hija de los Montenegro. La gente susurraba que me había vuelto peligrosamente inestable. Decían que la presión del trabajo había roto por completo mi frágil mente. Afirmaban que todavía estaba actuando amargamente por mi divorcio. La historia que se tragaron entera fue que había estropeado por completo los archivos corporativos por pura incompetencia histérica, causado un daño financiero masivo a mi generoso padre, y luego simplemente había huido cuando me enfrentaron con mis enormes errores. No solo querían tomar mi dinero y mi trabajo. Querían reescribir completamente la historia. Necesitaban destruir públicamente mi credibilidad tan a fondo que si alguna vez intentaba levantarme y decir la verdad sobre sus masivos fraudes financieros, sonaría como nada más que una mujer loca y amargada buscando una venganza mezquina. Me dejaron sin ingresos, sin representación legal y con una reputación arruinada en un pueblo que adoraba el suelo que pisaban. Esperaban una tormenta. Mi padre y mi hermano construyeron toda su estrategia en la suposición de que reaccionaría como un animal herido. Esperaron a que golpeara las pesadas puertas de vidrio de la sede corporativa. Esperaron a que llamara al periódico local y gritara sobre las masivas injusticias que había sufrido. Anticiparon mensajes de voz llorosos y mensajes de texto furiosos exigiendo una explicación. En cambio, no les di absolutamente nada. Corté el cordón. Desaparecí por completo de su radar emocional. No llamé. No escribí. Empaqué mis pertenencias personales restantes en el maletero de mi coche y me fui sin mirar por el espejo retrovisor. Necesitaba un lugar para reagruparme. Un búnker donde su influencia no pudiera alcanzarme. Lo encontré directamente encima de la antigua farmacia independiente en el borde del pueblo. Era un apartamento diminuto y con corrientes de aire, con pintura desconchada y tuberías que gemían cada vez que soplaba el viento. El alquiler era exactamente $450 al mes.
Para sobrevivir al shock inicial de no tener ingresos, liquidé los pocos artículos caros que poseía. Vendí un collar de diamantes que mi exmarido me había regalado por nuestro 5º aniversario. Empeñé un reloj antiguo que había comprado con mi primer gran bono corporativo. Aseguré suficiente dinero en efectivo para mantener las luces encendidas y comprar comestibles durante al menos 8 meses. No le pedí un préstamo a una sola persona en Valle Claro. Me negué a darle a mi familia la satisfacción de verme suplicar. 3 semanas después de mudarme al apartamento encima de la farmacia, mi madre falleció. Su muerte fue silenciosa, un lento desvanecimiento que reflejaba cómo había vivido sus últimos años dentro de esa extensa finca. Asistí al funeral, de pie en el borde mismo del cementerio, lejos de la primera fila donde mi padre y Carlos interpretaban los papeles del patriarca afligido y el hijo obediente. Me fui antes de la oración final. 2 días después, un abogado de sucesiones me envió un grueso sobre de Manila. Dentro había una pequeña llave de candado de latón y un papel que detallaba el alquiler de un almacén climatizado en la autopista. El almacén estaba registrado únicamente a nombre de mi madre. Conduje hasta la instalación a altas horas de la noche. Esperaba encontrar viejos álbumes de fotos, recuerdos de la infancia, o quizás su colección de porcelana antigua que mi padre odiaba mirar. Subí la puerta de metal. La bombilla del techo parpadeó. No había recuerdos sentimentales dentro. No había porcelana. La pequeña habitación estaba apilada desde el suelo hasta el techo con contenedores de plástico de alta resistencia, cajas de banquero bien atadas y varios archivadores de metal. Era un archivo. Mi madre nunca había sido una rebelde. Nunca levantó la voz en la cena, y nunca desafió abiertamente a mi padre cuando él aplastaba verbalmente a la gente para salirse con la suya. Pero no era ciega. Sabía exactamente con quién estaba casada. Entendía su aterrador hábito de hacer una promesa por la mañana y negarla por completo por la tarde. Sabía que vivía su vida reescribiendo la realidad para adaptarla a sus necesidades. Así que, en el silencio total de su largo matrimonio, se convirtió en una meticulosa historiadora. Acumuló la verdad. Lo guardó todo, operando como un fantasma preparándose para el inevitable día en que los hechos reales necesitarían ser probados. Me senté en el frío suelo de hormigón y comencé a abrir las cajas. El volumen de datos brutos era asombroso. Encontré cadenas de correos electrónicos impresos que se remontaban a casi una década. Encontré cuadernos de reuniones escritos a mano que detallaban discusiones de la junta directiva extraoficiales. Había gruesas pilas de pólizas de seguros sin editar y contratos de proveedores originales antes de que Carlos hubiera tachado los términos con un marcador negro. Lo más importante, encontré una pequeña caja de seguridad impermeable que contenía 4 discos duros externos. Conecté el primer disco a mi portátil. El disco contenía cientos de horas de archivos de audio en bruto. Eran grabaciones digitales de conferencias telefónicas corporativas internas. Hice clic en un archivo fechado aproximadamente 7 meses antes, justo en la época en que el masivo desarrollo del almacén de la Ribera se estaba expandiendo agresivamente. El audio era cristalino. Oí la voz de mi padre, aguda y autoritaria. Le oí ordenar explícitamente al Departamento de Finanzas que procesara millones de dólares en pagos secundarios a proveedores a través del sistema de inmediato. Oí a un contable junior declarar nerviosamente que los auditores externos aún no habían revisado los perfiles de riesgo específicos de esas cuentas. Mi padre interrumpió al contable, exigiendo que las transferencias bancarias se realizaran antes del atardecer, declarando específicamente que necesitaban enterrar las facturas antes de que el equipo de auditoría llegara el lunes siguiente. Escuché las grabaciones hasta que salió el sol. Esto ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Esto no era una vaga disputa moral sobre una hija tratada injustamente por una familia patriarcal. Esto era evidencia dura e innegable de fraude sistémico y deliberado. Los documentos y archivos de audio en la bóveda secreta de mi madre no solo mostraban incidentes aislados de mal juicio. Formaban un patrón coherente e innegable de comportamiento criminal. Podía tomar estas piezas y construir un modelo perfecto y tridimensional de engaño corporativo que cualquier juez reconocería al instante. Mi madre me había dado la munición exacta que necesitaba para derribar el imperio. A medida que profundizaba en los archivos de correspondencia legal, noté algo increíblemente revelador sobre Vicente Reyes.
El legendario e invicto abogado corporativo era fundamentalmente ciego. Encontré las versiones preliminares de los paquetes legales que mi padre y Carlos habían presentado a su prestigioso bufete. Nunca le habían mostrado a Reyes los datos brutos y sin editar. Nunca habían revelado las transferencias de propiedad retroactivas ni los certificados de cumplimiento ambiental falsificados. Solo le entregaron las versiones saneadas y fuertemente depuradas de la historia de la empresa. Reyes estaba defendiendo agresivamente una ilusión. Estaba marchando a la batalla totalmente inconsciente de las enormes minas terrestres que sus propios clientes habían enterrado en el campo. Esa comprensión específica cristalizó toda mi estrategia. Podría haber llevado esos discos duros directamente a la Junta Reguladora Estatal. Podría haber dejado caer las grabaciones de audio en el escritorio de un periodista de investigación hambriento y haber visto a la familia Montenegro arder en la portada del periódico dominical. Pero un escándalo mediático era demasiado desordenado. Dejaba espacio para la manipulación de las relaciones públicas. Le permitía a mi padre jugar el papel de víctima de una hija vengativa. No. Quería algo mucho más permanente. Quería atraparlos dentro del mismo sistema que pensaban que controlaban. Quería forzarlos a una deposición bajo juramento bajo pena de perjurio y dejar que construyeran sus propios patíbulos. Iba a usar los estrictos estándares probatorios que ellos convirtieron en armas contra otros para aplastarlos por completo. Cerré la última caja y cerré con llave el almacén. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara mientras caminaba de regreso a mi coche. Sentí un cambio fundamental dentro de mi pecho. Fue la muerte absoluta de la esperanza. Durante 41 años, una pequeña y patética parte de mí siempre había querido la aprobación de mi padre. Había trabajado hasta el agotamiento, esperando que finalmente me viera, me respetara y me amara. Esa parte de mí ahora estaba completamente muerta. Ya no me importaba ser amada. Ya no me importaba la lealtad familiar. Conduje de regreso al pequeño apartamento encima de la farmacia, me senté en mi escritorio y abrí un archivo legal en blanco. Solo pensaba en una cosa. Iba a construir una fortaleza de evidencia tan densa y letal que absolutamente nadie en Valle Claro podría distorsionarla jamás. La supervivencia requiere capital. La guerra requiere un suministro interminable de él. Mi fondo de emergencia era finito, y necesitaba una fuente de ingresos que existiera completamente fuera de las sofocantes fronteras de mi condado natal. No podía arriesgarme a que mi padre rastreara mis finanzas a través de la red bancaria local. Cogí mi teléfono y marqué un número que no había llamado en más de 4 años. Llamé a Noemí Rojas. Noemí era mi antigua jefa en la ciudad. Era una mujer hecha enteramente de ángulos agudos, trajes a medida e instintos aún más agudos. Ahora era socia principal en Blackridge Situaciones Especiales. Blackridge no era un bufete de abogados estándar y educado. Eran un equipo de guerra corporativa boutique. Se especializaban en manejar fraudes corporativos masivos, reestructuraciones complejas de deuda comercial y feroces disputas por el control de juntas directivas. Eran las personas que contratabas cuando millones de dólares desaparecían en la oscuridad, y necesitabas a alguien despiadado para levantar las tablas del suelo corporativo para encontrar a las ratas. Noemí respondió al segundo timbre. No le hice perder su valioso tiempo con una historia de fondo lacrimógena y emocional. Expuse los elementos básicos de mi situación actual. Le dije que estaba completamente aislada, enfrentando amenazas legales agresivas, y actualmente preparándome para desmantelar por completo un monopolio local fuertemente arraigado desde cero. Le pregunté si tenía algún trabajo remoto excedente para una contratista forense independiente. Noemí escuchó en silencio. No ofreció una sola palabra de consuelo fácil. No expresó lástima ni indignación en mi nombre. Dejó pasar un segundo largo y pesado antes de hablar finalmente. Me hizo una pregunta muy simple y cortante. ¿Quieres que te mimen o quieres ganar un caso genuinamente difícil? Le dije que quería ganar. Me contrató en el acto. Me convertí en una agente fantasma para Blackridge. Me senté en la pequeña y desvencijada mesa de madera en mi apartamento con corrientes de aire y transformé mi espacio vital aislado en un centro de mando forense táctico. Noemí me enviaba archivos digitales fuertemente cifrados de disputas corporativas masivas que ocurrían a 3 estados de distancia.
Mi vida se convirtió en una clase magistral de disciplina extrema y castigadora. No resurgí de las cenizas como un hermoso pájaro mítico. Me abrí paso de regreso a la superficie a través de puro y implacable trabajo manual. Cada día comenzaba exactamente a las 5 de la mañana. Me ataba las zapatillas de correr y corría 10 kilómetros por las calles oscuras y heladas del pueblo. Corría pasando por los restaurantes locales donde los hombres se sentaban bebiendo café barato y creyendo plenamente las viciosas mentiras que mi familia les vendía. El agotamiento físico agotador quemaba la ansiedad persistente. Dejaba mi mente completamente clara, aguda y totalmente fría. A las 7, ya estaba sentada en mi escritorio. Pasé las siguientes 10 horas haciendo un profundo análisis estructural para Noemi. Audité carteras de préstamos comerciales masivas y enrevesadas. Rastré cadenas de pago ocultas a través de densas capas de sociedades holding offshore. Permítanme explicar exactamente qué significa analizar una cadena de pagos corrupta. No es solo mirar un extracto bancario. Es construir un perfil psicológico de un criminal de cuello blanco. Tienes que entender por qué una cantidad específica, aparentemente aleatoria, se movió en un martes por la tarde específico. Tienes que mirar los metadatos digitales adjuntos a la transferencia bancaria. Tienes que encontrar la mano invisible que presiona el botón. Pasé semanas mirando monitores brillantes hasta que me ardían los ojos. Rastré dólares fantasma mientras rebotaban de un desarrollador principal a una empresa fantasma, y luego finalmente a una cuenta fiduciaria no registrada. Construí enormes y extensos mapas digitales que exponían estructuras de propiedad cruzada ilegales. Revisé miles de líneas de código de servidor buscando registros de firmas electrónicas manipuladas en demandas financieras de alto riesgo. Estaba haciendo exactamente el mismo tipo de caza forense que necesitaba hacer para mi propio caso inminente, pero me pagaban $250 por hora por hacerlo para otra persona. Deposité mi primer cheque de Blackridge en una cuenta de negocios offshore nueva y altamente segura. La vista de esas 5 cifras llegando al libro mayor fue un momento de puro alivio táctico. Finalmente tenía mi cofre de guerra. Cuando se ponía el sol, el trabajo por contrato terminaba, y mi preparación de guerra personal comenzaba oficialmente. Bebí otra cafetera de café negro y pasé las siguientes 6 horas estudiando. No solo repasé pasivamente la teoría legal general. Memoricé quirúrgicamente los códigos de procedimiento civil del Estado. Estudiar el derecho procesal estatal es como estudiar la anatomía de una ametralladora. No solo aprendes lo que hace. Aprendes exactamente cómo desmontarla y volver a montarla con los ojos vendados en la oscuridad. Memoricé las reglas estrictas sobre la fase de descubrimiento de pruebas. Aprendí los mecanismos legales precisos requeridos para obligar a la producción de documentos corporativos ocultos. Practiqué la redacción de citaciones judiciales que eran tan agresivamente específicas y legalmente sólidas que absolutamente ningún juez podría desestimarlas. Leí innumerables sentencias de apelación recientes sobre la admisibilidad de metadatos y pruebas de servidores electrónicos. Lo más importante, estudié el brutal arte psicológico de la estrategia de contrainterrogatorio. Aprendí exactamente cómo acorralar a un testigo hostil en el estrado usando nada más que el peso aplastante de su propio rastro de papel contradictorio. Trabajé hasta las 2 de la mañana, dormí 3 horas inquietas, y luego me desperté en la oscuridad para correr de nuevo. Durante este agotador periodo de aislamiento, presenté la documentación necesaria ante el Colegio de Abogados del Estado y las Juntas Nacionales de Contabilidad. Reactivé por completo todas y cada una de las licencias profesionales y certificaciones financieras que poseía. Las registré todas limpiamente bajo mi nombre legal completo, Liliana M. Valdés, de vuelta en mi ciudad natal. Ese nombre específico no significaba absolutamente nada. Era solo un objetivo para los chismes del club de campo. Pero en el mundo más amplio y altamente competitivo de las disputas comerciales de alto riesgo, ese nombre estaba comenzando lentamente a significar algo completamente diferente. El gran punto de inflexión ocurrió a finales de la temporada de otoño. Noemí me asignó un caso masivo e increíblemente tóxico de reestructuración de deuda con sede en Raleigh. Un gran desarrollador de propiedades comerciales estaba intentando activamente declararse en bancarrota y eliminar más de $40 millones en deuda no garantizada. Sus abogados defensores eran agresivos, increíblemente caros y extremadamente confiados en su posición.
Habían enterrado con éxito los activos ocultos de sus clientes bajo una enorme montaña de complejas y aparentemente legales transferencias de subsidiarias. El equipo legal de Blackridge se estaba topando con un sólido muro de ladrillos en el tribunal. Tomé todo el historial financiero del desarrollador y lo desglosé hasta el nivel molecular absoluto. Pasé 90 horas seguidas comparando las fechas de sus libros mayores internos con las tasaciones de impuestos a la propiedad del condado. Finalmente, encontré el defecto fatal y oculto. Descubrí una ventana de 14 días en la que las sociedades holding subsidiarias técnicamente no existían legalmente, lo que significaba que las masivas transferencias de activos eran legalmente nulas desde el momento en que se firmaron. Escribí un análisis forense de 40 páginas detallando exactamente cómo el desarrollador cometió un fraude de bancarrota sistemático. Mi análisis fue una obra maestra de contabilidad letal. No usé adjetivos agresivos. No usé lenguaje emocional ni hice juicios morales. Usé matemáticas frías, duras e innegables. Construí una cronología tan hermética que no dejó al abogado contrario absolutamente ningún margen de maniobra. Noemí llevó mi análisis impreso a la conferencia de acuerdo final en Raleigh. Dejó caer mi informe sobre la pulida mesa de caoba. El abogado contrario, un equipo de 20 abogados corporativos experimentados, leyó mis hallazgos y se rindió por completo en 2 horas. Se rindieron por completo. La noticia viaja increíblemente rápido en la pequeña y cerrada comunidad del litigio comercial. La gente comenzó a preguntarle a Noemí exactamente quién encontró el defecto estructural en el caso de Raleigh. Ella les dio mi nombre completo. Casi de la noche a la mañana, mi nombre comenzó a circular silenciosamente entre los abogados comerciales de primer nivel y los expertos en análisis forense financiero de todo el estado. Comenzaron a buscar activamente mis servicios de consultoría independiente para resolver sus propios casos imposibles. Ese caso específico en Raleigh me enseñó la lección más vital de toda mi carrera. Cambió fundamentalmente la forma en que veía la inminente batalla legal con mi propia familia. Finalmente me di cuenta de que la persona más peligrosa en un tribunal nunca es la persona que grita más fuerte. Nunca es el hombre con el traje a medida más caro o la mayor reputación local. La persona verdaderamente peligrosa es el profesional silencioso sentado en la mesa que sabe exactamente qué trozo de papel específico hará que el oponente más ruidoso pierda la voz por completo. Mientras yo estaba construyendo esta nueva y letal realidad, mi padre estaba sentado en su lujosa oficina climatizada, fumando un cigarro caro, creyendo firmemente que yo estaba luchando para pagar la factura de la calefacción de invierno. Pensaba que el aislamiento total eventualmente rompería mi espíritu. Pensaba que la pobreza y la vergüenza social me obligarían a rendirme. Me imaginaba llorando en una habitación oscura, totalmente desesperada por su perdón y una pequeña asignación. Era completamente ajeno al monstruo que había creado sin darse cuenta. No me estaba muriendo de hambre. Me estaba actualizando. Estaba despojándome sistemáticamente de cada debilidad, cada onza de sentimentalismo emocional y cada rastro restante de la hija obediente y desesperada que una vez conoció. Me estaba forjando en el tipo exacto de profesional implacable por el que los abogados veteranos revisan 2 veces sus propios archivos antes de atreverse a subestimar. Mi venganza no iba a comenzar con una repentina y desordenada explosión de ira. No iba a ser una confrontación dramática y a gritos en su césped perfectamente cuidado. Iba a ser una ejecución silenciosa y altamente metódica. Estaba elevando mis propias capacidades a un nivel tan extremo que los hombres que me habían aplastado casualmente ni siquiera reconocerían al depredador alfa que estaba directamente frente a ellos hasta que la trampa de acero ya se hubiera cerrado de golpe en sus cuellos. El aislamiento total de mi nueva vida se rompió un martes por la noche helado. Alguien llamó con fuerza a la pesada puerta de madera de mi apartamento encima de la farmacia. Miré por la mirilla y vi a Milo Serrano de pie bajo la lluvia torrencial. Milo era el antiguo administrador de sistemas de toda la red corporativa. Parecía completamente agotado. Sus hombros estaban caídos bajo una chaqueta empapada. Mi hermano lo había despedido sin previo aviso exactamente 14 días antes, culpándolo públicamente de un fallo masivo y catastrófico en los protocolos de seguridad digital. Pero Milo no era un empleado descuidado. Era meticuloso. Antes de que los guardias de seguridad privados lo escoltaran fuera del vestíbulo principal, copió silenciosamente los registros de acceso maestros en una unidad flash fuertemente cifrada. Lo dejé entrar.
Se sentó en la pequeña mesa de mi cocina, abrió su portátil y sacó los datos brutos del servidor. No me pidió dinero ni un trabajo. Solo quería limpiar su propio nombre profesional. Señaló una secuencia específica de texto verde brillante en la pantalla negra. Me mostró la huella digital exacta de la persona que me había bloqueado por completo del sistema. Los registros del servidor proporcionaban una prueba absoluta de que mis credenciales administrativas no habían sido hackeadas por alguna amenaza externa aleatoria. Fueron anuladas y secuestradas manualmente desde una dirección de protocolo de Internet interna. Esa dirección específica estaba conectada directamente a la oficina privada de mi hermano. Aún más condenatorio, las marcas de tiempo mostraban claramente que mi firma electrónica verificada estaba siendo estampada activamente en documentos de cumplimiento ambiental externos mientras mi tarjeta de seguridad física registraba que estaba completamente fuera de las instalaciones. Estaban robando mi identidad desde dentro del edificio. 72 horas después, otro fantasma de la nómina de la empresa se puso en contacto desde las sombras. Paola Herrera era dueña de una pequeña y luchadora empresa de paisajismo y preparación de terrenos que dependía enteramente de nuestros contratos corporativos para sobrevivir los meses de invierno. Me pidió que nos viéramos en un restaurante oscuro y completamente vacío en la desolada autopista del condado. Sus manos temblaban físicamente mientras sostenía su taza de café. Confesó que mi hermano se le había acercado recientemente con un arreglo altamente ilegal. Le prometió una tarifa de retención mensual garantizada si le permitía canalizar las facturas de equipos pesados a través de su cuenta corriente corporativa. Admitió que estaba actuando como una estación de paso ciega. El dinero fluía directamente desde nuestra tesorería corporativa principal, aterrizaba brevemente en su cuenta de pequeña empresa y era inmediatamente transferido a una sociedad holding no registrada. No tenía ni idea de quién era el dueño real de la sociedad holding, pero guardaba copias físicas meticulosas de cada número de enrutamiento porque estaba aterrorizada de una auditoría fiscal federal. Tomé los papeles doblados de sus manos temblorosas. Los números de enrutamiento coincidían con la entidad exacta y recién formada controlada enteramente por Carlos. Las piezas externas del rompecabezas comenzaron a caer en mi regazo casi simultáneamente. Un especialista de crédito senior del Banco Comercial Regional me llamó tarde en la noche con un teléfono prepago desechable. Había trabajado estrechamente con él durante la fase masiva de reestructuración de la deuda. Arriesgaba toda su carrera al hacer la llamada, pero su conciencia profesional lo estaba devorando vivo. Confirmó el escenario exacto que yo había sospechado desde el principio. El Comité de Riesgo Interno del banco había aprobado específicamente una serie masiva de excepciones financieras altamente irregulares para nuestros proyectos de expansión más recientes. Solo aprobaron esos préstamos riesgosos porque mis certificaciones de cumplimiento limpias e intachables estaban adjuntas al frente de los paquetes. Confiaban en mi rigurosa integridad profesional. Ignoraron por completo las evidentes y subyacentes banderas rojas porque mi nombre servía como una garantía férrea e innegable de cumplimiento normativo. Poco después de esa aterradora conversación telefónica, hice un viaje tranquilo y desapercibido al sótano de registros del condado. Hablé con una empleada de archivo veterana que le debía a mi difunta madre un favor personal masivo durante más de una década. Le pedí que sacara los registros físicos de transferencia de propiedad de las enormes parcelas de la ribera. Sacó los pesados libros de contabilidad encuadernados en cuero. Comparé los sellos de tinta oficiales del condado en las escrituras con la secuencia cronológica escrita en el registro maestro. Se contradecían por completo. Los documentos de transferencia física habían sido retrodatados ilegalmente por varios meses. Alteraron la línea de tiempo para crear la falsa ilusión legal de que la valiosa tierra fue movida de forma segura al control privado de mi hermano mucho antes de que las responsabilidades ambientales tóxicas fueran descubiertas por completo en el sitio. Regresé a mi apartamento y colgué cada pieza de evidencia reunida en la pared de yeso agrietado. Usé hilo rojo para conectar las transacciones financieras e hilo azul para conectar los registros de acceso digital. No miré estos elementos como accidentes corporativos separados y desafortunados. Los organicé en una narrativa única, cohesiva y horripilante de robo premeditado. Toda la operación era nauseabundamente elegante en su crueldad. Convirtieron sistemáticamente mi impecable reputación profesional en un arma para asegurar cantidades masivas de financiamiento institucional.
Simultáneamente, trasladaron los astronómicos riesgos ambientales y financieros enteramente a mi libro mayor personal. Una vez que el capital estuvo asegurado de forma segura, canalizaron silenciosamente los activos inmobiliarios limpios y rentables directamente al control privado de mi hermano. Luego, justo antes de que los cimientos podridos estuvieran programados para abrirse de par en par, borraron mi acceso al sistema, fabricaron una ruidosa narrativa pública sobre mi inestabilidad mental y me arrojaron a la calle para que cargara con la eventual culpa criminal. Dejé de reunir información. Comencé a contraatacar. Fui directamente al tribunal de distrito un lunes por la mañana y presenté una demanda civil masiva y altamente detallada contra la sociedad holding, mi padre y mi hermano. No pedí un acuerdo educado y silencioso a puerta cerrada. Solicité formalmente al tribunal una sentencia declarativa total para invalidar por completo la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma digital falsificada. Exigí una orden judicial para congelar inmediatamente todas las transferencias de activos corporativos en curso en toda su cartera. Solicité acceso forense completo y sin restricciones a sus servidores de comunicación interna. Lo más importante, presenté una moción para determinar oficialmente mi papel estructural real dentro de las entidades en disputa. Quería destruir legalmente su patética narrativa de que yo era simplemente una empleada de bajo nivel haciendo papeleo administrativo básico. Mi padre no retrocedió. Poseía un ego que simplemente no comprendía el concepto de rendición. Escaló la guerra de inmediato. Menos de 48 horas después de mi presentación inicial, su equipo legal de alto precio presentó una contrademanda viciosa e increíblemente agresiva en mi contra. Vicente Reyes redactó un documento brutal que me pintaba formalmente como una exempleada profundamente amargada y emocionalmente inestable que actuaba enteramente por despecho y celos familiares. La contrademanda me acusaba abiertamente de participar en una campaña maliciosa de acoso familiar. Afirmaban que estaba intentando extorsionar a mi generoso padre a través de litigios frívolos y sin fundamento. Ricardo estaba ejecutando el clásico y brutal juego de desgaste corporativo. Sabía que yo no tenía ingresos formales en papel. Creía firmemente que su abrumadora ventaja financiera me aplastaría. Tenía toda la intención de alargar el proceso de descubrimiento legal durante años. Planeaba enterrarme bajo enormes montañas de costosas mociones procesales y agotar por completo mis limitados recursos financieros. Pensaba que podía matarme de hambre hasta que me viera obligada a firmar un acuerdo sofocante solo para evitar vivir en la calle. Planeaba un asedio largo, lento y agonizante. Pero fundamentalmente no tuvo en cuenta la masiva debilidad interna de su propio hijo. La repentina y altamente pública presentación de mi demanda envió una onda expansiva masiva a través del sector financiero regional. Los prestamistas comerciales monitorean activamente los registros de los tribunales locales en busca de riesgos. Uno de nuestros principales patrocinadores institucionales leyó la solicitud de medida cautelar y entró en pánico al instante. Congelaron inmediatamente un enorme paquete de expansión financiera multimillonario que Carlos necesitaba desesperadamente para mantener a flote sus nuevas empresas fantasma. Se negaron rotundamente a liberar los fondos de construcción pendientes hasta que la disputa legal se resolviera por completo. Esa única línea de crédito congelada destrozó por completo la fachada arrogante e intocable de mi hermano. El chico de oro entró en pánico por completo, operando bajo la aterradora y repentina comprensión de que su flujo de efectivo irrastreable estaba completamente muerto. Mi hermano corrió de regreso a la oficina ejecutiva a altas horas de la noche y comenzó a tratar frenéticamente de cubrir sus huellas embarradas. Comenzó a eliminar masivamente correos electrónicos internos sensibles. Alteró contratos de proveedores digitales en el sistema. Trasladó fondos apresuradamente entre varias cuentas, tratando de ocultar las empresas fantasma de las inminentes citaciones judiciales. Pero Carlos no era un arquitecto de sistemas. Era solo un ladrón con un traje muy caro. No se dio cuenta de que cada vez que pulsaba la tecla de borrar en su teclado, el servidor principal generaba un archivo de respaldo automático y altamente cifrado en un directorio oculto. En su absoluto y desesperado pánico por destruir la evidencia antes de que el juez pudiera verla, el chico de oro estaba generando sistemáticamente una huella digital masiva e irrefutable que apuntaba directamente a su propia e innegable culpa. La trampa finalmente se estaba cerrando, y ellos eran los que estaban tirando de la palanca. Mi padre entendía perfectamente que un tribunal era solo un tipo específico de campo de batalla.
Él prefería el tribunal de la opinión pública, donde era el juez, jurado y verdugo indiscutible. A medida que se acercaban los plazos legales, lanzó una ofensiva social masiva y altamente coordinada en todo el condado. No gritó ni vociferó en público. Usó el poder silencioso y devastador de los susurros decepcionados. En el servicio religioso del domingo por la mañana, se paró en el gran vestíbulo estrechando manos, inclinando su cabeza canosa con un dolor fabricado cada vez que se mencionaba mi nombre. En los cuidados campos de golf locales, entre costosos swings, les contaba a sus amigos ricos cuán pesadamente esta trágica situación familiar pesaba sobre su envejecido corazón. En las cenas anuales de caridad del hospital, convertía hábilmente mis complejas reclamaciones legales en una broma trágica sobre una hija que simplemente no podía manejar la presión del mundo real. Pintó un retrato magistral y nauseabundo de dolor paternal. Se aseguró absolutamente de que cada persona influyente en nuestro círculo social creyera que yo estaba completamente desconectada de la realidad. La humillación pública fue una estrategia calculada diseñada para ablandarme para el ataque real. Ocurrió un jueves por la noche lluvioso. Carlos apareció sin anunciarse al pie de las escaleras de madera que llevaban a mi apartamento. Ya no parecía el arrogante príncipe de oro. Las líneas de crédito comerciales congeladas habían tallado profundas y oscuras ojeras bajo sus ojos. Su traje caro estaba arrugado. Se paró en mi estrecho pasillo, goteando agua fría sobre las tablas del suelo, y me entregó un grueso sobre de Manila. Era una oferta formal de acuerdo. Intentó presentarlo como un acto de misericordia fraterna, hablando en un susurro bajo y conspirador. Me ofreció una suma global de dinero en efectivo, suficiente para cubrir mis gastos básicos de subsistencia durante aproximadamente 5 años, junto con una disculpa privada fuertemente guionizada. A cambio, las demandas eran absolutas. Tenía que firmar un acuerdo de no divulgación férreo que me amordazaría por el resto de mi vida. Además, tenía que firmar formalmente un documento aceptando la plena responsabilidad legal por las presuntas deficiencias administrativas. Quería que vendiera mi alma profesional y me tragara sus crímenes solo para comprar mi salida de la guerra. Estaba de pie en mi pequeña y fría cocina, sosteniendo el pesado sobre. Miré la enorme cantidad de dinero impresa en la primera página. Por un momento fugaz e increíblemente agotador, casi me quiebro. Estaba tan increíblemente cansada. El peso psicológico de ser completamente despreciada por mi propia ciudad natal, de pasar junto a vecinos que me miraban con abierto disgusto, estaba aplastando activamente mi espíritu. Sentí la profunda y agonizante tentación de simplemente firmar el papel, tomar el dinero, mudarme a 5.000 kilómetros de distancia y no volver a pensar en el imperio familiar nunca más. No me importaba el dinero en sí. Simplemente ansiaba ferozmente una estrategia de salida que no implicara desmantelar públicamente a mi propia carne y sangre bajo las duras luces fluorescentes de un tribunal. Caminé hacia la pila de cajas de cartón que mi madre me había dejado en el almacén. Abrí la tapa superior, sin buscar nada en particular, solo necesitando tocar algo real para anclarme. Justo encima de una pila de viejas pólizas de seguro había un pequeño trozo de papel de bloc de notas amarillo y rasgado. Reconocí la escritura inclinada de Elena de inmediato. Era una sola frase que había escrito durante una de las batallas corporativas anteriores y no relacionadas de mi padre. Él está apostando a que tú sentirás vergüenza antes de que él tenga que sentirla. Esa única frase me golpeó como un golpe físico. Arrancó el pesado agotamiento y lo reemplazó con una claridad cegadora y fría. Mi padre estaba convirtiendo activamente mi propio sentido inherente de la decencia en un arma en mi contra. Sabía que odiaba los escándalos públicos. Contaba firmemente con mi arraigado hábito de proteger la reputación familiar para forzar mi rendición final. Doblé la pequeña nota amarilla, la guardé de forma segura en mi bolsillo y le devolví la oferta de acuerdo sin leer directamente a Carlos. Le dije que se fuera de mi casa y que nunca volviera sin una citación federal. En el Tribunal de Distrito, Vicente Reyes estaba ejecutando una estrategia legal basada enteramente en una arrogancia suprema. Presentó oficialmente una moción masiva para desestimar toda mi demanda. Sus escritos legales trataban mis afirmaciones meticulosamente documentadas como una disputa familiar interna, mezquina e irrelevante. Salpicó deliberadamente sus presentaciones con tropos sexistas apenas velados, apoyándose fuertemente en la narrativa de que yo era simplemente una mujer amargada y resentida que arremetía después de un divorcio difícil.
Reyes creía firmemente que envolver mi caso en la fea vestimenta de una disputa doméstica cegaría por completo al juez ante la cruda evidencia financiera enterrada en las pruebas. Pero a la jueza Celeste Rivas no le importaban los chismes del club de campo ni las posturas legales costosas. Ella realmente leyó la evidencia inicial que presenté sobre las transferencias de propiedad retroactivas y los registros del servidor manipulados. Inmediatamente emitió un fallo decisivo que envió una onda expansiva masiva directamente a través de la mesa de la defensa. Rechazó de plano la moción de Reyes para desestimar. Además, eludió por completo la fase de descubrimiento por escrito, estándar y prolongada, en la que Reyes confiaba para agotar mis fondos. Ordenó una audiencia probatoria directa y obligatoria. Ese fallo específico cambió todo el panorama de la guerra. Significaba que no habría forma de esconderse detrás de declaraciones juradas escritas elaboradas por extensos equipos de relaciones públicas. Mi padre, mi hermano y todo su equipo legal se verían obligados a sentarse en una sala física bajo juramento y responder preguntas directas frente a una audiencia en vivo. Con la fecha del juicio oficialmente fijada, me enfrenté a una decisión estratégica crítica. Gracias a los enormes cheques offshore que estaba ganando con mi trabajo de consultoría remota, poseía más que suficiente capital líquido para contratar a un equipo de litigios corporativos de primer nivel de la ciudad. Podría haber contratado a un abogado bulldog despiadado para que se parara frente a mí y gritara con fuerza. Deliberadamente elegí no hacerlo. Presenté oficialmente la documentación para representarme a mí misma. No lo hice por arrogancia o por el deseo de ahorrar unos miles de dólares. Lo hice porque necesitaba un control absoluto y quirúrgico sobre la narrativa. Si contrataba a un abogado externo, naturalmente intentarían suavizar los golpes. Buscarían la cortesía profesional, una forma de hacer que la destrucción de un prominente hombre de negocios local pareciera un poco menos fea por el saque del decoro en la sala del tribunal. No quería decoro. Quería sostener el bisturí yo misma. Quería dictar el ritmo exacto de su colapso, golpe a golpe, sin ningún filtro externo que les facilitara tragarlo. Pasé las últimas 2 semanas atrincherada dentro de mi apartamento, transformando la caótica montaña de datos brutos en un arma letal y optimizada. Construí un sistema de archivo físico completo y estrictamente codificado por colores. Compré docenas de carpetas de alta resistencia y las apilé por el suelo de mi sala de estar. Las carpetas rojas contenían la prueba irrefutable del flujo de efectivo ilegal y los pagos a proveedores ocultos. Las carpetas azules contenían los registros de acceso digital certificados, que probaban el robo de identidad interno y la manipulación del servidor. Las carpetas amarillas rastreaban las transferencias de activos retroactivas y las escrituras inmobiliarias fraudulentas. Las carpetas grises contenían las transcripciones exactas de sus propios testimonios wildly conflictivos y mentiras públicas. Finalmente, había una única y gruesa carpeta negra. La carpeta negra contenía los golpes de gracia absolutos. Contenía los documentos exactos y sin censura que destruirían permanentemente su credibilidad profesional y los dejarían completamente indefensos ante los auditores federales. A medida que los días se acercaban a la audiencia, dejé de ir por completo al pueblo. Dejé de correr por las mañanas temprano. Desaparecí por completo de la vista del público. En el restaurante local y la ferretería, los residentes de Valle Claro tomaron mi aislamiento total como una clara e innegable admisión de derrota. Susurraban felices sobre sus tazas de café que a la hija loca finalmente se le había acabado el fuelle. Asumieron que me estaba escondiendo en mi oscuro apartamento, demasiado aterrorizada para enfrentar la justa ira de mi poderosa familia. Pensaban que mi silencio significaba que estaba perdiendo la guerra. No entendían la naturaleza fundamental del campo de batalla que había construido. Había dejado de defenderme en público porque ya no necesitaba que la audiencia creyera mi historia. La opinión pública es una cosa frágil y completamente inútil cuando tienes una prueba matemática absoluta de un crimen. Ya no necesitaba su simpatía ni su comprensión. Tenía algo infinitamente más poderoso que la aprobación de una ciudad natal corrupta. Tenía la estructura completa e inquebrantable de la verdad, perfectamente categorizada por color, y esperando pacientemente a ser desatada. La noche antes de la audiencia, el aire en Valle Claro se volvió pesado, frío y completamente quieto. Era el silencio sofocante y aterrador que siempre precede a una tormenta devastadora. Todo el pueblo parecía contener la respiración colectiva,
esperando ver exactamente cómo la famosa familia ejecutaría públicamente a su miembro rebelde. Al otro lado del pueblo, sentado a la cabeza de una enorme mesa de comedor de caoba dentro de su extensa finca, mi padre organizó una cena privada para su círculo íntimo de ejecutivos dependientes y leales compañeros de golf. Sirvió un caro whisky añejo en pesados vasos de cristal. Levantó su bebida hacia el ornamentado techo y prometió a los aduladores sentados a su alrededor que mañana por la mañana, finalmente iba a poner a Liliana de vuelta en su absoluto y debido lugar. No veía el juicio inminente como una amenaza legal legítima para su masivo imperio. Todavía me veía enteramente como un problema de disciplina doméstica. Para Ricardo, el sistema judicial del condado era simplemente otro instrumento contundente que podía usar cómodamente para imponer la obediencia familiar total. Mientras mi padre celebraba arrogantemente su victoria garantizada con sus amigos ricos, mi hermano estaba ahogando activamente su creciente ansiedad en licor barato. Carlos bebió demasiado en el rincón oscuro de su enorme y moderna sala de estar. Las líneas de crédito comerciales congeladas lo estaban asfixiando lentamente en privado, y la inmensa presión estaba resquebrajando su fachada de chico de oro. Su lengua se volvió suelta, descuidada e increíblemente arrogante. Entró tambaleándose en el dormitorio principal y comenzó a jactarse en voz alta ante su esposa sobre su brillante e infalible estrategia legal para la mañana siguiente. En su estupor alcohólico, dejó escapar un secreto masivo y fatal. Se rió incontrolablemente mientras admitía que su aterrador abogado de $1000 por hora, Vicente Reyes, no tenía ni idea de contra quién estaba luchando realmente. Reyes había revisado a fondo varios documentos financieros altamente especializados que llevaban el nombre de Liliana M. Valdés, pero el arrogante abogado nunca había conectado esa firma corporativa profesional con la hija rota y emocional a la que se preparaba para humillar. La esposa de Carlos se sentó en silencio en el borde del colchón, escuchando a su marido divagar y presumir. Estaba completamente harta de la sofocante y tóxica dinámica familiar de los Montenegro. Durante años, había observado en silencio cómo los hombres de la familia obligaban constantemente a las mujeres a tragarse su orgullo, ocultar su inteligencia y permanecer perfectamente calladas solo para proteger los frágiles egos masculinos. Despreciaba la forma en que destruían casualmente a las personas para mantener su impecable imagen pública. Tarde esa noche, mucho después de que Carlos se hubiera desmayado boca abajo sobre las costosas sábanas de algodón, cogió su teléfono móvil. Me envió un mensaje altamente cifrado y completamente anónimo. Me advirtió explícitamente que el equipo legal contrario estaba preparando por completo un brutal protocolo de asesinato de reputación. Toda su estrategia en el tribunal se basaba en gran medida en pintarme como una mujer no cualificada y completamente histérica que no tenía ninguna posición profesional o capacidad legal para siquiera leer los complejos libros mayores corporativos, y mucho menos auditarlos en busca de fraude. Me senté sola en la tenue y parpadeante luz de mi pequeño apartamento y leí el brillante mensaje de texto en la pantalla de mi teléfono. No entré en pánico. No sentí una repentina oleada de miedo. Caminé tranquilamente hacia mi escritorio y abrí la gruesa carpeta negra que descansaba firmemente sobre la superficie de madera. Pasé las pesadas páginas hasta que llegué a un archivo específico y profundamente enterrado. Quería verificar un documento que parecía increíblemente pequeño pero que era absoluta y fundamentalmente tóxico. Era el registro público oficial y el resumen del caso de una masiva demanda de reestructuración corporativa que había tenido lugar en Raleigh exactamente 2 años antes. Vicente Reyes había sido el abogado principal de la defensa para el desarrollador corrupto en ese caso específico. Había perdido ese masivo juicio catastróficamente. Perdió porque el abogado contrario había desmantelado por completo su agresiva defensa utilizando un informe de análisis forense financiero impecable y a prueba de balas. Miré la línea de firma formal en la parte inferior de ese viejo informe archivado. El brillante análisis estructural que había humillado públicamente a Vicente Reyes, destruido por completo su estrategia de defensa y costado a su prestigioso bufete millones de dólares en el acuerdo, había sido redactado personalmente por una consultora forense remota llamada Liliana M. Valdés. Miré el grueso papel en la silenciosa habitación. Podría haber enviado fácilmente una copia digital de ese documento específico a la oficina de Reyes en el centro esa misma noche. Podría haber adjuntado un correo electrónico dramático e intimidante, inyectado una dosis masiva de pánico teatral en sus filas y haberlos visto luchar desesperadamente en las oscuras horas antes del amanecer. Pero, deliberadamente elegí no alterar mi estrategia cuidadosamente trazada para añadir un toque dramático y barato.
Despojé por completo cada pieza de teatralidad innecesaria. Decidí dejar que la horrible comprensión ocurriera de forma completamente orgánica dentro del tribunal físico. Quería que la fría hoja de acero se desenvainara increíblemente despacio. Quería que el famoso abogado entrara en la sala rebosante de confianza suprema e indiscutible, mirara mis credenciales completas y experimentara la agonizante comprensión en tiempo real de que había caminado directamente hacia una trampa ineludible tendida por el mismo fantasma que ya lo había derrotado una vez antes. No dormí ni un minuto esa noche. Permanecí completamente inmóvil en el pequeño e incómodo colchón, escuchando la lluvia helada golpear violentamente el delgado cristal de la ventana. Mi profundo insomnio no nacía de un miedo persistente a perder el caso. No dudé de mi evidencia ni por un segundo. Me mantuve despierta porque entendía plenamente la masiva y aplastante gravedad del amanecer que se acercaba. Mañana por la mañana era el punto absoluto de no retorno. En el preciso segundo en que la jueza golpeara su pesado mazo de madera para abrir la audiencia, toda mi historia personal sería reescrita permanente e irrevocablemente. Después de que concluyera el juicio, independientemente de si ganaba una sentencia masiva o perdía por un tecnicismo, nunca volvería a ser la misma persona. La hija silenciosa, obediente y desesperada iba a morir oficialmente en el suelo del tribunal, y necesitaba pasar esas últimas horas silenciosas haciendo las paces por completo con su fantasma que se desvanecía. El sol finalmente salió detrás de una gruesa y pesada manta de nubes grises oscuras. El aire de la mañana era amargamente frío. Exactamente a las 6, me paré frente al pequeño espejo del baño. Recogí mi cabello en un moño apretado y severo contra mi cuero cabelludo. Me puse un traje azul oscuro simple que no ofrecía absolutamente ninguna distracción visual. Me deslicé en unos zapatos planos y sensatos diseñados específicamente para mantenerme firme e inmóvil sobre superficies de mármol duro. No llevaba ni una sola joya. No me puse maquillaje para ocultar las profundas y oscuras ojeras bajo mis ojos agotados. Recogí mis pesadas cajas de cartón del suelo de la sala de estar. Solo empaqué los elementos físicos, registros del servidor y correos electrónicos impresos exactos que podía probar inequívocamente hasta el amargo final. Conduje hasta el tribunal de distrito en un silencio absoluto y resonante. Mantuve la radio del coche apagada. El extenso estacionamiento de asfalto ya estaba desbordado de vehículos. Cuando finalmente me metí en un lugar estrecho cerca del borde trasero de la propiedad, la lluvia helada continuaba cayendo en una cortina constante y miserable. Salí de mi cálido coche y saqué la carretilla de metal oxidado que llevaba mis 3 pesadas cajas de pruebas al pavimento. Mientras caminaba lentamente por el estacionamiento mojado hacia los imponentes escalones de hormigón del edificio principal, los residentes locales comenzaron a girar la cabeza. Vi los rostros familiares y juzgadores de los amigos de mi padre, los prominentes empresarios locales y las ricas chismosas del club de campo que habían difundido felizmente sus viciosas mentiras. Se acurrucaban bajo sus enormes paraguas negros y me miraban con una mezcla nauseabunda y pesada de lástima superficial y curiosidad mórbida. Era el tipo exacto de mirada condescendiente y depredadora que la sociedad reserva específicamente para una persona de la que se espera universalmente que colapse en un espectáculo público y profundamente humillante. Susurraban abiertamente entre ellos por encima del sonido de la lluvia, sacudiendo la cabeza ante la trágica y patética caída de la chica Montenegro deshonrada. Mantuve mi postura perfectamente erguida y mis ojos fijos en las pesadas puertas dobles del tribunal. Que miren. Que susurren sus ridículos rumores. Honestamente creían que habían venido esta mañana para ver a una mujer solitaria, rota e indefensa ser completamente aplastada por una máquina legal masiva e imparable. En realidad, estaban a punto de presenciar cómo un imponente y arrogante imperio local era desmantelado meticulosa y brutalmente por las mismas manos que había pasado décadas criando para que despreciaran. El eco del insulto inicial de mi padre quedó suspendido pesadamente en el aire helado del tribunal. Realmente creía que su arrogante declaración sobre mi incapacidad para pagar un abogado era el último clavo en mi ataúd. Se reclinó en su costosa silla, esperando plenamente que yo bajara la cabeza avergonzada. En cambio, la jueza Celeste Rivas miró desde su elevado estrado de madera. Ajustó su micrófono y preguntó formalmente si había contratado representación legal para esta audiencia probatoria obligatoria. Me levanté lentamente. Alisé el frente de mi traje azul oscuro. Miré directamente a la jueza y mantuve mi voz perfectamente nivelada.
Declaré que comparecía enteramente en mi propio nombre hoy, poseyendo la licencia profesional completa, las certificaciones estatales y la capacidad legal absoluta para presentar el registro forense. En la mesa del demandante, Vicente Reyes ya estaba mirando la gruesa carpeta negra que acababa de presentar al secretario del tribunal. Vio mi nombre legal completo impreso audazmente en la parte superior de las pruebas financieras especializadas. Liliana M. Valdés. Vio los números de registro específicos y el formato altamente único y quirúrgico de las reconstrucciones de datos. El color restante se desvaneció por completo de su rostro. El recuerdo agonizante de una derrota legal masiva e increíblemente humillante en Raleigh exactamente 2 años antes lo golpeó como un golpe físico. La brillante arquitecta forense remota que había desmantelado por completo su estrategia de defensa y costado a su prestigioso bufete millones de dólares en ese famoso acuerdo no era un fantasma. Estaba de pie justo al otro lado del pasillo. Su pesado bolígrafo de oro se le escapó de los dedos y cayó sobre el escritorio. Se congeló por completo y susurró las palabras que rompieron su arrogante fachada. Dios mío, ¿es realmente ella? Ricardo no entendía la profunda y dolorosa historia legal entre su abogado de alto precio y yo, pero mi padre entendía la cruda dinámica del poder. Giró la cabeza y vio el pánico puro e inalterado que irradiaba de Vicente Reyes. En esa fracción de segundo exacta, la sonrisa burlona murió en los labios de mi padre. Al mirar el rostro aterrorizado del verdugo corporativo más despiadado del Estado, mi padre finalmente sintió una ola fría y paralizante de miedo genuino hacia su propia hija. No le hice perder el tiempo al tribunal con una actuación dramática y teatral. No me paré en el centro de la sala y di un discurso lacrimógeno y emocional sobre traiciones familiares o fallas morales. El tiempo para los sentimientos había pasado meses atrás. Ahora era el momento de la cuchilla. Abrí mis archivos y comencé a unir sistemáticamente las pesadas cadenas de acero alrededor de sus cuellos. Presenté los registros del servidor certificados que probaban el robo de identidad interno, mostrando exactamente cómo mi acceso administrativo fue secuestrado desde dentro de la suite ejecutiva. Expuse los complejos recibos de transferencia bancaria que detallaban la red ilegal de proveedores de poca monta que Carlos había construido. Presenté la garantía personal falsificada que habían adjuntado en secreto al sitio del almacén tóxico. Mostré las escrituras de tierras del condado ilegalmente retrodatadas lado a lado con sus propios correos electrónicos corporativos internos. Esos correos electrónicos delineaban explícitamente su intención premeditada de transferir las masivas responsabilidades ambientales a mi escritorio mientras ocultaban los activos limpios en empresas fantasma recién formadas. La verdad absoluta no solo salió de mi boca. Vino de las mismas personas que habían descartado y manipulado casualmente. Milo Serrano subió al estrado de los testigos y juró bajo juramento que las anulaciones de seguridad digital fueron autorizadas enteramente por mi hermano. El especialista senior del Banco Regional testificó nerviosamente que millones de dólares en crédito comercial riesgoso solo fueron aprobados porque mi intachable reputación profesional estaba adjunta como un escudo a las solicitudes de préstamo fraudulentas. Paola Herrera tomó el micrófono y confirmó el enrutamiento de dinero ciego e ilegal a través de su cuenta de pequeña empresa de paisajismo. Todo encajaba perfectamente. La red invisible y sofocante que mi familia pensaba que había tejido tan inteligentemente en la oscuridad era ahora una jaula de acero gigante e innegable sentada directamente bajo las brillantes luces fluorescentes del tribunal. El punto de quiebre llegó durante el contrainterrogatorio. Llamé a mi hermano al estrado. Carlos subió al estrado de madera pareciendo una cáscara hueca y aterrorizada del chico de oro que solía ser. Las líneas de crédito comerciales congeladas y el peso aplastante de la evidencia entrante habían destruido por completo sus nervios. No le grité. No paseé por la sala. Me quedé perfectamente quieta y lo acorralé implacablemente en una esquina usando sus propios metadatos conflictivos y sus correos electrónicos eliminados por el pánico. Le entregué un registro del servidor impreso de un martes por la noche a finales de octubre. Le pedí que leyera la dirección de protocolo de Internet en voz alta. Luego le entregué los registros físicos de deslizamiento de la tarjeta de seguridad para esa misma noche exacta. Le pedí con calma que le explicara al juez cómo mi firma electrónica verificada estaba aprobando activamente una evaluación de sitio de desechos altamente tóxicos en el mismo momento exacto en que mi cuerpo físico estaba registrado como estando a kilómetros de distancia del edificio corporativo. Bajo esa presión aplastante y clínica, Carlos se quebró por completo.
Su voz se quebró, resonando ruidosamente en el techo alto. Prácticamente gritó su confesión desesperada al micrófono. Admitió frenéticamente que habían falsificado mi firma. Intentó salvarse a sí mismo arrojando a nuestro padre directamente debajo del autobús. Carlos gritó que Ricardo le había asegurado explícitamente que yo eventualmente simplemente limpiaría el masivo desastre administrativo para la familia, como siempre hacía. Confesó que realmente creían que tenían el derecho absoluto de usar mi nombre y mis credenciales sin pedir mi permiso. La jueza Celeste Rivas no necesitó retirarse a sus aposentos para deliberar. La escala absoluta del fraude financiero y la pura crueldad del montaje eran asombrosas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con furia profesional, y emitió una serie rápida y devastadora de fallos desde el estrado allí mismo. Ordenó instantáneamente una congelación total de todos los activos corporativos en disputa en toda su cartera de bienes raíces. Anuló legal y permanentemente la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma falsificada, separándome por completo de su deuda ambiental tóxica. Me concedió acceso total y sin restricciones a todo el historial de los registros corporativos. Nombró oficialmente a una firma forense despiadada e independiente para auditar toda la estructura de holding de los Montenegro. Antes de golpear su pesado mazo de madera para cerrar la audiencia, la jueza Rivas miró directamente a mi padre. Declaró para el registro público permanente del tribunal que mi papel estructural en el sistema de los Montenegro era un pilar fundamental y altamente crítico del negocio. Señaló explícitamente que mi trabajo nunca fue simplemente apoyo de papeleo básico, destruyendo por completo la patética y humillante narrativa que mi padre había vendido al pueblo durante meses. Las pesadas puertas de madera se abrieron y la galería comenzó a vaciarse lentamente. El pesado y sofocante silencio de la derrota total y absoluta se instaló sobre la mesa del demandante. Vicente Reyes ya estaba guardando su costoso maletín de cuero, negándose siquiera a mirar a sus clientes arruinados a los ojos. Apilé silenciosamente mis documentos de nuevo en las pesadas cajas de cartón. Ricardo se levantó lentamente y se acercó a mi mesa. Sus anchos hombros estaban caídos hacia adelante. El intocable titán de Valleclaro de repente parecía un hombre muy viejo y muy roto. Miró las enormes cajas de evidencia. Luego me miró a mí. Su voz era ronca y baja cuando preguntó si esta era mi idea de la venganza. Lo miré directamente a los ojos. Ya no sentía absolutamente nada por él. Ni ira. Ni tristeza. Ni un deseo persistente por su validación. Le di la verdad fría y precisa. No. Esta es la factura por todas las veces que confundiste el silencio con el consentimiento. Le di la espalda por última vez. Empujé la carretilla de metal oxidado por el pasillo central del tribunal. No me quedé para reclamar el trono roto de su empresa en ruinas. No quería ni un solo ladrillo sucio de su imperio arruinado. Empujé las pesadas puertas dobles y bajé los anchos escalones de piedra del tribunal. La lluvia helada de la mañana finalmente había cesado, dejando el aire agudo y claro. Salí a la luz del día con mi identidad completa y legalmente restaurada. Ya no era una sombra silenciosa atrapada dentro de los sofocantes muros del reino de mi padre. Era una mujer que había reconstruido meticulosamente la verdad enteramente según las reglas en el momento exacto. Fui lo suficientemente fuerte como para desmantelar por completo una dinastía local corrupta. Y me alejé sabiendo que había obligado al abogado más peligroso de la sala a reconocer mi poder absoluto mucho antes de que mi propio padre lo hiciera. Muchas gracias por escuchar esta historia. Por favor, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando para que podamos conectar y compartir nuestros pensamientos juntos. Te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este vídeo y nos apoyes aún más presionando el botón de impulso para que la historia en este vídeo pueda ser escuchada por muchas más personas.